Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, bienvenidos a la última conferencia mensual de la SAN del año 2024. Este año vamos a hacer el cierre de las conferencias con una conferencia organizada en conjunto con la Comisión de Federalización. Y bueno, los dejo con Flor, que ella va a hacer la presentación de Milagros. Les cuento que esta es la última de este año, así que bueno, el año que viene, si Dios quiere, volveremos con nuevas propuestas. Bueno, gracias Patricia. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a presentar a Milagros. La doctora Milagros Burgi se graduó de licenciada en biotecnología y posteriormente de doctora en ciencias biológicas en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe, del mismo lugar donde soy yo, por eso nos conocemos también. Durante ese periodo trabajó inicialmente en el desarrollo de anticuerpos monoclonales para el estudio y la caracterización de proteínas recombinantes y posteriormente en el desarrollo de líneas celulares reporteras útiles para el drug discovery y para el análisis de la actividad biológica de proteínas terapéuticas. Realizó también su postdoctorado en la misma casa de estudios, trabajando en el desarrollo de productos terapéuticos innovadores mediante glicoingeniería, y desde el año 2016 se desempeña como investigadora del Centro Biotecnológico del Litoral de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, desarrollando candidatos neuroterapéuticos innovadores. Actualmente es investigadora adjunta de CONICET, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Inmunología Básica de la Facultad y socia cofundadora de la empresa de base tecnológica Biosináptica S.A. Así que bueno, bienvenidas Milagros, podés compartir pantalla. ¿Ustedes me están viendo la pantalla? ¿No se ve pantalla? Yo pensé que estaba compartiendo. Se ve que quedó. Entonces se me En un tildó. momento se dejó de compartir. Así A que, ver, vamos a ver si lo ven. sí, ahí sí. Ahora sí, ponelo Ahora en modo sí. presentación, a ver Sí. si está. Y vamos con el Bárbaro. puntero. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Flor, por la presentación y a todos los de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias por la invitación a compartir un poco del trabajo que nosotros estamos llevando adelante y los que están presentes también del otro lado de la pantalla escuchando lo que les voy a contar. Yo este seminario lo titulé Transformando un medicamento antiguo en un nuevo candidato terapéutico de la eritropoyetina, un novedoso análogo hiperglicosilado no eritropoyético pero neuroprotector, porque es en lo que estamos trabajando y sobre lo que les voy a contar en un par de minutos. Primero me gustaría presentarles un poco de dónde vengo, mis raíces, algo Flor ya comentó. Yo pertenezco al Laboratorio de Cultivos Celulares del Centro Biotecnológico del Litoral. Estamos en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe. Este es el edificio FBSB y nosotros estamos en estas ventanitas que se ven por acá arriba. En el Centro Biotecnológico del Litoral, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo de proteínas recombinantes de uso terapéutico para salud humana y animal. Conocemos y llevamos adelante todo lo que es el proceso upstream y downstream. También hay líneas de investigación vinculadas con el desarrollo de vacunas recombinantes, de bioterapéuticos innovadores a través de distintas tecnologías como glicoingeniería, que ya algo les voy a contar. También evaluación de inmunogenicidad de distintos bioterapéuticos. El laboratorio de cultivos celulares se inició allá por el año 92 de la mano de los doctores Ricardo Cratti y Marina Echeverri Garay, que bueno, son quienes de alguna forma fomentaron estas líneas de investigación. En el año 2014, junto al doctor Marcos Ollero, iniciamos la línea de investigación que ahora les voy a comentar. Avanzando un poco en el tiempo, hacia el 2018, el Laboratorio de Cultivos Celulares se fusionó con el Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico y conformaron lo que es el Centro Biotecnológico del Litoral. Y un poco en cuanto a nuestra línea de investigación, en el año 2020, para poder fortalecer un poco nuestro desarrollo y poder avanzar y cumplir con los tiempos requeridos en lo que es el desarrollo de un bioterapéutico, junto a el doctor Marcos Ollero, al doctor Ricardo Cratti y el doctor Matías de Petri,
formamos una empresa de base tecnológica que se llama, a cual denominamos Biosináptica, que es reconocida por el CONICET y estamos incubados en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Obviamente con el objetivo de que este proyecto continúe, conseguir inversiones que nos permitan ir avanzando en cada uno de los pasos que hay que desandar para que este candidato pueda llegar al mercado. Actualmente el CBL tiene más de 37 integrantes entre investigadores, becarios doctorales y becarios de tesis de grado. Hay más de 7 líneas de investigación y a lo largo de todo este tiempo se han generado 4 empresas de base tecnológicas que están incubadas también en la universidad. Ahora sí, vamos concretamente entonces a lo que les quería contar y presentar hoy. Bueno, nosotros trabajamos con la eritropoyetina recombinante. Esta es una proteína de 165 aminoácidos que tiene 3 sitios de N-glicosilación y 1 de O-glicosilación, los cuales son importantes para la actividad biológica de la molécula. Esta molécula tiene actividad eritropoyética, es decir, promueve la formación de glóbulos rojos y mantiene la masa de eritrocitos circulantes. Y es por esto que en el año 89 se aprobó su uso como bioterapéutico para el tratamiento de enfermedades crónicas, para el tratamiento de anemia crónica. No me está funcionando el paso, está, para el tratamiento de anemia crónica. Justamente en ese tiempo, las personas que eran tratadas con eritropoyetina de manera crónica empezaron a percibir mejoras cognitivas. Y es ahí donde surge entonces esta necesidad de indagar qué era lo que estaba generando esa mejora cognitiva. Y a raíz de eso es que se descubre que la molécula tiene también funciones vinculadas con la citoprotección, la neuroprotección y la citoplasticidad en distintos tejidos, además del sistema nervioso, en retina, en riñones, corazón. De hecho, se han realizado distintas pruebas clínicas para enfermedades neurodegenerativas utilizando la eritropoyetina, donde se han visto resultados positivos, pero hay algunos aspectos negativos que impidieron su uso o su aprobación para el tratamiento de estas enfermedades. Esta molécula se une a 2 sistemas receptores distintos para desencadenar estas funciones. Es decir, se une a un receptor homodimérico, ¿sí?, para poder llevar a cabo la función eritropoyética, y a un sistema receptor heterodimérico para poder desencadenar su función citoprotectora y citoplástica. Se habla de que esta molécula es un master regulator porque promueve o estimula distintas acciones protectoras, reparadoras y neurogénicas, al mismo tiempo que está frenando o bloqueando aspectos o señales que desencadenan la inflamación, la apoptosis y el estrés oxidativo. El problema es que cuando esta molécula pretende utilizarse como tal para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, los efectos asociados a su función productora de glóbulos rojos generan justamente efectos indeseados como la aparición de trombos, hipertensión, incluso en casos extremos la muerte, imposibilitando entonces el uso de la molécula como tal para el tratamiento de enfermedades crónicas. Para solucionar este problema, lo que nosotros desarrollamos en el laboratorio fueron análogos de eritropoyetina a los cuales bloqueamos su función eritropoyética, preservando la función neuroprotectora y neuroplástica. Para poder llevar adelante esta hipótesis, lo que hicimos fue generar candidatos mediante, o análogos de eritropoyetina, mediante glicoingeniería por hiperglicosilación. En este caso, lo que nosotros pretendimos fue incorporar un sitio adicional de N-glicosilación a los que la molécula ya presenta, con el fin también de incrementar su tiempo en circulación sanguínea. Entonces, para poder generar estos candidatos, nosotros nos remitimos a la bibliografía de numerosos autores que establecen que la eritropoyetina se une al receptor homodimérico a través de sus hélices D, A y C. A través de la hélice D se une a un sitio de alta afinidad al receptor homodimérico y a través de las hélices A y C a un sitio de baja afinidad. Y deja expuesto la hélice B, que es la que actuaría uniéndose al receptor heterodimérico y desencadenando su función citoprotectora. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, hicimos un estudio de la molécula y mediante mutagénesis sitio dirigida
lo que hicimos fue introducir secuencias consenso de N-glicosilación en aquellas regiones responsables de la unión al receptor homodimérico para bloquear de esta manera la función eritropoyética, pero preservando la función neurobiológica. Esa secuencia consenso de N-glicosilación se basa en una secuencia de asparagina seguida de cualquier aminoácido distinto de prolina y a continuación una serina o treonina. Nosotros lo que hicimos fue modificar entonces solamente 1 o 2 aminoácidos en toda la secuencia de EPO para promover la incorporación de este sitio de N-glicosilación y así obtener las variantes hiperglicosiladas de eritropoyetina como candidatos neuroprotectores. En cuanto entonces al procedimiento, como les comentaba recién, mediante mutagénesis sitio dirigida hicimos esa modificación. Una vez obtenidas esas secuencias, generamos las líneas celulares productoras de cada una de estas variantes, porque hicimos distintas modificaciones en distintos sitios de la molécula. Seguidamente, una vez generadas las líneas, se produjeron, esta proteína es secretada en medio extracelular, y a partir de esos sobrenadantes de cultivo, nosotros lo que hicimos fue purificar esas variantes para luego caracterizarlas en términos de su función, su actividad eritropoyética, neurobiológica y el perfil farmacocinético, y bueno, confirmar las hipótesis planteadas. En cuanto a la purificación, nosotros en ese momento lo que hicimos fue purificar mediante cromatografía e inmunoafinidad, empleando un anticuerpo monoclonal que previamente vimos que reconocía a todas las variantes generadas y que fue desarrollado en nuestro laboratorio. La pureza de la molécula en todos los casos fue superior al 90% y con estas moléculas entonces pasamos a la caracterización. Inicialmente lo que hicimos fue evaluar las propiedades físico-químicas de la molécula. Como primera medida, lo que hicimos fue realizar un SS-Page seguido de un Western Blot, al cual reconocimos o revelamos con un anticuerpo policlonal antieritropoyetina, y lo que pudimos ver es que las variantes generadas presentaban una masa molecular promedio superior a la eritropoyetina. Esto daba índice de que a lo mejor ese sitio de glicosilación se había incorporado satisfactoriamente. Pero para confirmar eso, lo que hicimos fue también evaluar la heterogeneidad de estas moléculas mediante un ensayo de isoelectroenfoque, donde pudimos ver que justamente las variantes hiperglicosiladas presentaban mayor número de isoformas más ácidas respecto de la eritropoyetina que nosotros estábamos usando como estándar. Cabe aclarar que esta eritropoyetina es la eritropoyetina comercial, la cual consiste, mejor dicho, en las isoformas más ácidas de la molécula. Entonces, al tener nuestras moléculas mayor número de isoformas más ácidas, estaba dando cuenta de que estas moléculas tenían mayor contenido de ácido siálico y probablemente relacionado a este cuarto sitio a la ocupación de este cuarto sitio de glicosilación que nosotros incorporamos. Finalmente lo que hicimos es realmente confirmar que ese cuarto sitio esté en estas nuevas moléculas y para eso hicimos una deglicosilación, con una N-deglicosilación, mediante tratamiento con PNGASA-F, una enzima que justamente digiere los sitios de N-deglicosilación a distintos tiempos. Entonces incubamos tanto EPO como las variantes a distintos tiempos con esta enzima y luego lo evaluamos mediante un SS-Page. Lo que podemos ver es que en el caso de la EPO se observan a lo largo del tiempo 4 bandas, una banda de la molécula completamente N-deglicosilada y 3 bandas correspondientes a los 3 sitios de N-glicosilación que la molécula naturalmente posee, y en el caso de nuestras variantes se ve una banda de la molécula N-deglicosilada y 1, 2, 3 y 4 bandas correspondientes a los 4 sitios de N-glicosilación. Es decir, que con esto confirmamos que habíamos incorporado un cuarto sitio de glicosilación y que ese cuarto sitio le confiere a la molécula mayor masa y mayor contenido de isoformas más ácidas respecto de la de POSI modificada. Seguidamente pasamos a evaluar la actividad eritropoyética de nuestra molécula. Y para esto primero evaluamos in vitro la capacidad que tenían estas moléculas de estimular la proliferación de células TF1 o UT7, que son células que requieren de eritropoyetina para poder proliferar. Para esto lo que hicimos fue a estas células incubarlas con EPO o con nuestros variantes durante 72 horas y luego revelar mediante el agregado de MTS-PMS para evaluar justamente la proliferación celular. Y lo que pudimos ver es que las células tratadas con el estándar de EPO tenían una proliferación
acorde a lo reportado por la farmacopea, mientras que las células tratadas con nuestras moléculas, en el caso de estas dos variantes, directamente no proliferaban, y en el caso de la 45-47 veíamos como una pequeña señal de proliferación que, calculando en función de la actividad específica de eritropoyetina, representaba solamente un 0,2% de la actividad biológica, es decir, se había reducido un 99,8% la actividad eritropoyética. Para ver qué impacto tenía esto in vivo, lo que hicimos es evaluar justamente la actividad eritropoyética in vivo de acuerdo a lo que plantea la farmacopea. Para esto se inyectaron ratones normosistémicos vía subcutánea con EPO o con cada una de estas variantes o PBS, y a las 96 horas se extrajo una muestra de sangre para, mediante citometría de flujos, evaluar el porcentaje de reticulocitos. Y se pudo ver que solamente la eritropoyetina los ratones, mejor dicho, tratados con eritropoyetina, eran capaces de estimular el incremento del porcentaje de reticulocitos, mientras que las tres variantes mostraban un porcentaje de reticulocitos igual al grupo control o el grupo tratado con PBS. De esta manera pudimos demostrar entonces que la modificación introducida en estos derivados permitió bloquear la actividad eritropoyética tanto in vitro como in vivo. Seguidamente pasamos a evaluar un poco la parte neurobiológica de nuestras moléculas, y en este sentido nos vinculamos y empezamos a trabajar con el grupo liderado por la doctora Camila Scorticati del Laboratorio de Neurobiología Molecular y Celular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Junto a Camila y a la ahora doctora Gabriela Aparicio, empezamos a evaluar la neuroplasticidad de estas moléculas, porque nosotros somos más expertos en lo que es el desarrollo de proteínas, pero necesitábamos aliarnos con alguien que nos ayudara a estudiar un poco estos aspectos. Y fue así que entonces con ellas empezamos a estudiar la neuroplasticidad de estas moléculas. Como primer paso lo que hicimos fue evaluar la neuritogénesis, y para eso usamos células Neuro 2A, que son células de neuroblastoma murino, que se sabe que cuando se privan de suero las células empiezan a diferenciarse. Lo que hicimos fue a estas células privarlas de suero durante 3 horas y tratarlas con EPO, con las muteínas o con PBS. Y seguidamente evaluar justamente mediante microscopía el número de neuritas por célula, la neurita más larga y el promedio de neuritas en cada célula. Y los tratamientos que hicimos fueron con 50 y con 300 nanogramos, ya sea de EPO o de nuestras variantes. Y pudimos ver que las células tratadas con PBS prácticamente no desarrollaban neuritas, mientras que las células tratadas con EPO o con nuestras variantes estimulaban la proliferación o la aparición de neuritas. Y algo interesante fue que nuestras moléculas, incluso a una concentración de 50 nanogramos mililitros, promovían una neuritogénesis mayor a la que estimulaba la eritropoyetina. Con esto entonces demostramos que todos los derivados promovían la neuritogénesis. Seguidamente quisimos evaluar en términos de plasticidad qué pasaba con la densidad de filopodios. Y para esto usamos cultivos primarios de neuronas de hipocampo, usando obviamente neuronas de fetos de ratas Spratt-Dawley. Lo que hicimos fue, una vez obtenidas esas neuronas de hipocampo, cultivarlas y tratarlas, un día posterior al cultivo o a los días in vitro, tratarlas con PBS, EPO o las muteínas, y al cabo de 5 días evaluar mediante microscopía la densidad de filopodios, es decir, el número de filopodios en 20 micrómetros de esas dendritas en un número de entre 25 y 30 neuronas por cada condición. Se hicieron 3 ensayos independientes y nuevamente pudimos ver que en el caso de las células, las neuronas tratadas con EPO o con cada una de nuestras variantes, había un incremento en la densidad de filopodios, especialmente para la condición 300 nanogramos mililitros, pero nuevamente nuestras moléculas, particularmente 45, 47 y 151, 153, mostraban también un valor elevado para la condición 50 nanogramos mililitros. Es decir que nuevamente demostramos que estos derivados de EPO preservaban la función neuroplástica en el sentido de promover la densidad de filopodios, que son los precursores de espinas dendríticas. Finalmente, quisimos evaluar la formación de la sinapsis, y para hacer esto también trabajamos sobre cultivos primarios de neuronas de hipocampo, donde evaluamos la sinapsis como la
con localización de acúmulos de proteína presináptica, que es la sinaptofisina, y acúmulos de una proteína postsináptica, que es el receptor NMDA, NMDAR1, perdón. Y nuevamente lo que vimos es que al tratar las neuronas con nuestras moléculas, veíamos justamente un incremento en las señales de sinapsis. Es decir, todos los derivados fueron capaces de estimular la sinapsis tratando las neuronas durante 15 días in vitro. Por otro lado, quisimos evaluar la neuroprotección que tenían nuestros derivados de EPO. Y para eso hicimos un ensayo también sobre neuronas de hipocampo que fueron cultivadas durante 11 días in vitro y luego fueron tratadas durante 24 horas con estaurosporina, que es un inductor de apoptosis, y con nuestras moléculas con EPO o PBS como control. Al día siguiente fueron reveladas mediante tinción con Hedge para poder evaluar el estado de los núcleos y los núcleos apoptóticos. Y lo que pudimos ver es que aquellas células tratadas solamente con estaurosporina presentaban un número incrementado de números apoptóticos, fragmentados, condensados, ¿sí? Mientras que, bueno, el resto de los tratamientos, el porcentaje de núcleos apoptóticos se veía reducido. Es decir, nuestras moléculas, así como la EPO, fueron capaces de reducir el número de células apoptóticas. Esto demostraba que de alguna manera estas moléculas estaban conservando su función neuroplástica y neuroprotectora. Seguidamente quisimos estudiar qué es lo que pasaba en términos del árbol dendrítico de las neuronas justamente en el hipocampo. Y para eso también, con el grupo de la doctora Camila Scorticati, lo que hicimos fue tratar ratones durante 4 días consecutivos con nuestra molécula, con PBS o con EPO, en una dosis de 50 microgramos por kilo, y transcurrido ese tiempo, hacer el sacrificio de los mismos y proceder a la tinción de Golgi-Cox para hacer el análisis de Short. Una vez, bueno, transcurridos los 15 días de la impregnación con la solución, lo que se hizo fue crioproteger esos cerebros y luego proceder a hacer cortes para evaluar justamente en esos cortes justamente del cerebro, y especialmente en el hipocampo, en la zona CA1 del hipocampo, las neuronas piramidales, mediante microscopía y posterior análisis de Short. En este caso lo que se hizo fue entonces hacer un trazado a mano de las neuronas y luego el mismo plugin del sistema, del software, digamos, permite centrar el soma y trazar círculos concéntricos de 10 micrómetros sobre los cuales establece o cuenta el número de intersecciones, así como la extensión de las dendritas. Y lo que pudimos ver es que esto está repartido porque fueron 2 experimentos independientes, pero lo que podemos ver es que en cuanto a la extensión de las dendritas, en los ratones, tratados con EPO o con nuestras variantes, se veía un incremento en la extensión de las dendritas y también veíamos un incremento en el número total de intersecciones. Con esto lo que pudimos demostrar es que tanto nuestras proteínas como EPO promueven un árbol dendrítico más complejo y ramificado, lo que estaría denotando una mayor plasticidad neuronal. Y llamativamente, las muteínas 45, 47 y 104 exhibieron una respuesta significativamente mayor a eritropoyetina. Por otro lado, continuamos evaluando estas moléculas en términos de la plasticidad neuronal en animales sanos, en este caso en colaboración con el Instituto Max Planck de Medicina Experimental, puntualmente en Göttingen, Alemania, con la doctora Hannelore Ehrenreich. Esta doctora tiene puesto a punto distintos modelos animales, pero estudia la eritropoyetina desde hace más de 30 años como agente neuroprotector, la eritropoyetina sin modificar. Y lo que hicimos fue justamente a estos ratones, digamos, wild type, tratarlos durante 12 días, durante 21 días, realizando 12 inyecciones, es decir, inyecciones día por medio, con una dosis de 50 microgramos por kilo, ya sea de PBS, de EPO o de las muteínas. Transcurrido ese tiempo, dejar descansar los ratones durante 5 días y luego someterlos a la prueba de Complex Running Wheel, donde lo que se hace es
evaluar la distancia recorrida en función del tiempo, y se van poniendo obstáculos en la rueda sobre la que gira los animalitos, y se va viendo, justamente se va registrando cómo sortea esos obstáculos y cuánta distancia recorre el animal en función del tiempo. También con el objetivo de evaluar ahora de manera la administración crónica si generaba algún residuo de actividad eritropoyética, generaba, digamos, de esta administración crónica algún efecto. Evaluamos también el porcentaje de hematocrito y como medida de seguridad de la molécula el peso de los animales, es decir, como para ver que estas moléculas no estén generando algún impacto negativo sobre los animales tratados. Y lo que pudimos ver, en este caso tenemos bueno, el total de la distancia recorrida en función del tiempo. Lo que pudimos ver es que puntualmente para el caso de la molécula 151-153 se vio una diferencia significativa respecto del animal control o placebo, y no se vieron diferencias significativas con los animales tratados con EPO. En el caso de las otras dos variantes se vio un incremento respecto de los animales placebos, pero no fue significativo. Por otro lado, bueno, en términos de distancia recorrida, entonces uno podría establecer como un score donde se ve que tanto la 45-47 como la 104 incrementan la distancia recorrida respecto a los animales control, pero bueno, quienes quienes marcaron, digamos, esa diferencia de manera significativa fueron EPO y la variante 151-153. Por otro lado, en términos de hematocrito, se vio que ninguna de las variantes fue capaz de incrementar los valores del porcentaje de hematocrito como sí lo hizo la eritropoyetina, y en términos de peso de los animales, se ve que ninguna de las variantes tuvo un impacto sobre el peso de los animales a lo largo de todo el tiempo de tratamiento. Entonces, con esto también demostramos que nuestras moléculas tienen actividad neuroplástica. La menor respuesta de las variantes 45, 47 y 104 podría estar relacionada por ahí con la masa administrada, con la conformación de la molécula, con que pueda pasar en mayor o menor medida la barrera hematoencefálica. Seguidamente, y para comprobar la otra hipótesis, lo que hicimos fue evaluar la farmacocinética de nuestras moléculas. Y para esto inyectamos ratas Wistar con una masa fija de EPO o de las variantes, y a distintos tiempos post-inyección, vía intraperitoneal, hicimos extracciones de sangre para evaluar en el plasma de esas ratas la presencia de la molécula. Y lo que pudimos ver es que dos de nuestras variantes tenían mejorados los perfiles farmacocinéticos, donde visualizamos fundamentalmente un menor clearance plasmático y un mayor tiempo de vida en circulación sanguínea. Es decir, que esta glicosilación, este sitio de glicosilación adicional, estaba aportando justamente mayor tiempo en circulación sanguínea. Entonces, en función de todas estas características, es que uno piensa que estos derivados pueden ser usados para un amplio rango de oportunidades terapéuticas, enfermedades neurodegenerativas, neurotraumas, desórdenes neuropsiquiátricos, cardiopatías, cualquier enfermedad donde la neuroplasticidad o la neuroprotección tengan un efecto beneficioso. Nosotros nos detuvimos y nos focalizamos en retinopatías degenerativas. Estas son la principal causa de ceguera y disfunción visual en adultos en edad laboral, tiene una incidencia creciente debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, afectan a aproximadamente 300 millones de personas y son enfermedades incapacitantes. Las más comunes son la retinopatía diabética y la degeneración macular asociada a la edad. Y los tratamientos que existen hoy en día son paliativos. Estas patologías van provocando obstrucción de la visión hasta, si no hay un tratamiento y un seguimiento, llevar a la ceguera. Estas patologías son neovasculares porque por distintos factores lo que hacen es provocar distintos aspectos que van a llevar a la neurodegeneración, es decir, a la afección y muerte de neuronas que forman parte de la retina, a un sobrecrecimiento de la glía con inflamación y a procesos neovasculares, justamente promoviendo la formación de vasos sanguíneos atrofiados. Los tratamientos que existen hoy en día son tratamientos basados en anticuerpos anti-VEGF, pero se emplean en una etapa avanzada y son efectivos en 1 de cada 4 personas que se tratan. Y a la vez requieren inyecciones dentro del ojo, con lo cual también son invasivos. Entonces,
para poder estudiar un poco qué efecto tenían nuestras moléculas sobre este tipo de patologías. Nosotros nos vinculamos con el grupo liderado por la doctora Cecilia Sánchez, del Laboratorio de Neovascularización y Neovascularización y Neurodegeneración Ocular del CIVISI, Universidad Nacional de Córdoba. Trabajamos con ella y con la doctora Victoria Bagliendi, y primero evaluamos in vitro el efecto de nuestras moléculas sobre células gliales, células de Müller, que son células de la retina. Lo que hicimos fue evaluar el efecto de nuestra molécula en términos de neurodegeneración. Y para eso estas células de Müller fueron tratadas con PBS, EPO o nuestras muteínas, y luego se evaluó la expresión del ProBDNF, que es un factor neurotrófico derivado del cerebro, que en definitiva es un factor que está estimulado en procesos justamente neurotróficos. Lo que pudimos ver es que las células tratadas con PBS o con, digamos, con las células control no tenían incrementado este factor, mientras que las células que fueron tratadas con EPO o con nuestras variantes mostraban un incremento en la expresión de este factor ProBDNF. Esto un poco va de la mano con los resultados previos obtenidos en términos de neuroplasticidad y neuroprotección. Es decir, las moléculas tienen un efecto en términos de neurodegeneración y neuroplasticidad. Por otro lado, quisimos ver si estas moléculas tenían algún efecto en términos de la gliosis. Y para eso lo que se hizo fue a estas células MIO-M1, que son células de Müller, células de la retina, tratarlas con alfa-2 macroglobulina, que promueve justamente la gliosis, el incremento de factores que miden la gliosis. Y a la vez que se trató con alfa-2 macroglobulina, se hizo tratamiento con PBS, con EPO o con nuestras muteínas, y después se evaluaron distintos indicadores de gliosis como la proteína fibrilar ácida y la holoxigenina 1. Lo que se pudo ver es que, como se ve acá en el control de alfa-2 macroglobulina, los niveles de GFAP y de holoxigenina 1 se ven incrementados, pero después únicamente la variante 151-153 es capaz de disminuir los niveles de estas proteínas y alcanzar los niveles basales de PBS. Es decir, que solo esta molécula mostraba, al menos in vitro, un efecto antigliótico, mientras que las otras variantes y EPO no lo hacían. Bueno, a continuación quisimos evaluar qué es lo que pasaba en un modelo in vivo de retinopatía inducida por oxígeno. En función de estos resultados, la candidata era la molécula 151-153, pero para este entonces hicimos análisis de estructura secundaria y terciaria y nos llevamos la sorpresa de que esta molécula, puntualmente la 151-153, carecía de estructura terciaria y tenía parcial estructura secundaria. Entonces, en función a la farmacocinética evaluada previamente, a los resultados que teníamos con el grupo de la doctora Scorticati en términos de neuroplasticidad y neuroprotección, y también en función de los valores de ProBDNF y a esta pequeña tendencia de disminuir la gliosis, seleccionamos la molécula 4547 para pasar al ensayo in vivo. Este modelo, desarrollado justamente por el grupo de la doctora Cecilia Sánchez, es un modelo que simula la retinopatía del prematuro y la retinopatía diabética neovascularizante, donde lo que ocurre es que una vez que nacen los animalitos, los ratoncitos, se mantienen 7 días en ambiente normal, luego se los somete a una cámara de hiperoxia donde se justamente incrementa los niveles de oxígeno. Transcurridos esos 5 días, se los vuelve a los animales a un ambiente normal. Entonces la retina de esos animales sensa una disminución de oxígeno, es decir, una hipoxia, y desencadena todo el proceso degenerativo de estas retinopatías degenerativas. Con relación a este modelo, hacia el día P27 es donde se alcanza la máxima neovascularización o formación de vasos sanguíneos atrofiados, pero luego el modelo, al P26, al día P26, que es donde termina este modelo, se sabe que revierte naturalmente este proceso de neovascularización, pero no es capaz de revertir justamente la neurodegeneración y gliosis que ocurrieron.
Entonces, lo que hicimos fue, al día P12, realizar una inyección intraocular con EPO, PBS o las muteínas, y luego sostener por vía intraperitoneal 4 dosis de las moléculas. Un grupo de animales se analizaron a P17 y un grupo de animales a P26. A P17 entonces lo que se evaluó fue la vasoobliteración, es decir, la obstrucción de vasos sanguíneos anormales, y la neovascularización, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos atrofiados. Estas son imágenes de retinas completas montadas y marcadas con lectina unida a anexina 488. Y acá lo que se ve son, con las flechas, ¿sí?, zonas avasculares que están denotando justamente la vasoobliteración, que se calcula como la zona avascular sobre el área, perdón, avascular sobre el área total de la retina, y las puntas de flecha marcan la neovascularización, que justamente son las áreas de vascularización neovasculares sobre el área total de la retina. Lo que se pudo ver es que en ambos casos se ve una tendencia, tanto con EPO como con nuestra variante, a disminuir ambos procesos, tanto la vasoobliteración como la neovascularización. Por otro lado, ya a tiempo P26, lo que se hizo fue nuevamente evaluar el efecto sobre la proteína, sobre la expresión de la proteína ProBDNF y sobre GFAP como medidores de justamente neuroprotección y gliosis. Con extractos de retina, lo que se hizo justamente fue evaluar la expresión de estas proteínas, y lo que se pudo ver es que en el caso de ProBDNF, nuevamente, los ratones tratados con nuestra molécula mostraban un incremento significativo de la expresión de este factor neurotrófico. Y en términos de GFAP, que sería gliosis, se veía una tendencia a disminuir los valores de GFAP. Finalmente, lo que se hizo fue también evaluar a P26 en cortes justamente de retina, en las distintas capas de retina, puntualmente en la capa ganglionar y en la capa nuclear interna, la apoptosis mediante ensayo de túnel, donde lo que se vio es que en la capa ganglionar se ve una disminución de aproximadamente un 50% de apoptosis en los ratones tratados con nuestra molécula, mientras que en la capa nuclear interna se ve prácticamente una disminución completa de la apoptosis en los ratones tratados con nuestra muteína. Entonces, estos ensayos realmente son prometedores porque están hablando de que la molécula tiene un efecto sobre la parte neuronal y sobre la parte vascular. Es decir, actúan sobre el daño y muerte de las neuronas, protegiéndolas y disminuyendo la apoptosis, y también actúan sobre la formación de vasos sanguíneos anormales, disminuyendo este fenómeno. Lo cual presenta ventajas interesantes pensándolo con respecto a los tratamientos disponibles. Finalizando, como para no pasarme, no excederme con el tiempo, simplemente resumir los resultados que obtuvimos hasta el momento. Este trabajo, estas moléculas, fueron protegidas mediante solicitud de patente en distintos países, algunas de las cuales ya se nos han sido concedidas, por ejemplo en Rusia e Israel. Logramos demostrar en este tiempo el bloqueo de la actividad eritropoyética de los análogos generados y consecuentemente de sus efectos adversos, así como demostrar la preservación de la función neurobiológica de estas moléculas. También mostramos que al menos 2 de nuestros candidatos tienen un perfil farmacocinético mucho más interesante, con un clearance plasmático disminuido. Por otro lado, también mostramos el efecto neuroplástico de nuestras moléculas en animales sanos, y recientemente, como les comentaba, tuvimos una prueba de concepto exitosa en un modelo animal de retinopatía diabética y retinopatía de prematura. Actualmente estamos llevando adelante distintos ensayos relacionados con prueba de concepto en un modelo de degeneración macular asociada a la edad. También estamos realizando ensayos de biodistribución para conocer justamente qué sitios atraviesa nuestra molécula, y estamos trabajando en el proceso de elaboración de la molécula para aventurarnos en lo que serían las pruebas preclínicas.
Si uno se pregunta cómo avanza nuestro proyecto, es necesario entender que el desarrollo de un bioterapéutico lleva muchísimos años, desde 10 a 15 años. Una etapa muy importante es el descubrimiento del fármaco, la validación in vitro, en pruebas de concepto y la fase preclínica, donde uno evalúa en preclínica la toxicidad de la molécula en animales, para luego después recién pasar a lo que son los ensayos clínicos en humanos, que demandan de unos 5 a 7 años, y así después, una vez demostrada la eficacia de la molécula, recién que la misma pueda llegar al mercado farmacéutico. Nosotros concluimos el descubrimiento, la etapa de descubrimiento del fármaco, estamos validando justamente en distintas pruebas de concepto la utilidad de nuestra molécula y definiendo el proceso para justamente llevar adelante los ensayos preclínicos. Finalmente, bueno, contarles, este es nuestro grupo de trabajo. Todas estas personas forman parte del Centro Biotecnológico del Litoral. También, como les comentaba recién, tenemos la colaboración con la doctora Camila Scorticati, Gabriela Aparicio y Rocío Fuster, con la doctora Cecilia Sánchez, Victoria Valiente, y también distintas alianzas y grupos con los cuales hemos establecido distintas cooperaciones y colaboraciones que han realmente fortalecido mucho nuestro trabajo. Así que desde ya, muchísimas gracias. Felicitaciones, Milagro, muy buena la presentación, Gracias. muy interesante y como siempre digo, las conferencias organizadas en conjunto con la Comisión de Federalización nos dan muchas novedades y orientación hacia lo translacional y la verdad es que todas son de buenísima calidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quieran hacerle a Milagros? Diego. Hola, bueno, muchísimas gracias Milagros, por la charla, estuvo muy buena. Tengo muchas Gracias. preguntas, pero voy a hacer una nomás. De curioso, las personas que viven en altura, por ejemplo en Ecuador, Bolivia, lugares donde hay mucha altura, que en general tienen mayor expresión de eritropoyetina. Esas personas está visto que tienen, por ejemplo, menos retinopatía o alguno de los efectos que ustedes están viendo aquí cuando uno le da eritropoyetina. La verdad que eso lo desconozco, no sé si está así estudiado a ciencia cierta, digamos. No sabría decirte. Ahí son cuestiones fisiológicas, ¿no? Cuando uno administra EPO es porque ya hay una patología desarrollada. Realmente no sabría responderte esa pregunta porque no tengo los datos. Bueno, la segunda sería si el mecanismo, digamos, intracelular de señalización intracelular que lleva los efectos estos a través del receptor heterodimérico. Eso sí está conocido, digamos, y hay como la conexión En con realidad todos los efectos que ustedes ven en la parte neuro, digamos. En realidad eso se está estudiando, no está tan claro, porque hay algunos autores que postulan que solo la acción neuroprotectora citoplástica se lleva a cabo a través del receptor heterodimérico. Hay algunos que dicen que no, que se lleva a cabo a través de los dos receptores, pero a través del receptor homodimérico necesitaría dosis mucho más elevadas para alcanzar el efecto que desencadena a través del heterodimérico. Así que en realidad eso no está tan claro. Sí se sabe que a través justamente del receptor heterodimérico, porque eso está demostrado en la bibliografía, se obtienen respuestas antiapoptóticas, antiinflamatorias, ¿sí? Y bueno, neurogénicas, ¿no? Desencadenando distintas vías. ¿Y esos receptores, el heterodimérico están en todos los tejidos o hay algunos tejidos en particular? No. En algunos tejidos, por eso justamente esa función citoprotectora puede darse en aquellos tejidos donde están presentes estos receptores. Por ejemplo, riñón, retina, corazón y el sistema nervioso. Muchas gracias. No, de nada. María Constanza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Milagros, mucho gusto. Me gustó mucho, bueno, la exposición.
Gracias. Gracias. Yo estoy en el grupo de la doctora Sánchez, así que un poquito cerca he estado viendo los avances. Está muy bueno, la verdad. Te pregunto, más allá de todos los resultados que tienen relacionados al sistema nervioso, bueno, y en retina, obviamente, como también forma parte del sistema nervioso, relacionado a cambios en la plasticidad, la mejora de la plasticidad y de estos factores a nivel retinal, si fuera necesario también y si tienen datos funcionales, tanto de los cambios que ven a nivel de hipocampo o bueno, o a nivel funcional de la retina, no recuerdo si eso lo habían hecho, y si podrían mejorar, pensando si esta protección podría mejorar también respuestas de memoria, aprendizaje, en función de de la mejora de la plasticidad, si tienen algún dato. Y si es necesario en este desarrollo de los fármacos, las respuestas funcionales. Sí, por supuesto, siempre todo lo que sea, digamos, que uno pueda demostrar, complementa y de alguna forma robustece la aplicación de la molécula. En cuanto a la funcionalidad, un poco este ensayo que yo contaba con la doctora Hannelore Ehrenreich en lo que es neuroplasticidad, está evaluando la funcionalidad y la parte motora cognitiva de las ratas que frente a ciertos obstáculos saben cómo sortearlos y de alguna manera es como que están más tiempo recorriendo, digamos, esos obstáculos sin caerse. En cuanto a lo que es retinas, sí, se hizo un electroretinograma, yo acá no mostré los datos, pero se vio una tendencia a una mejora en la funcionalidad también. Eso sí, lo que no me acordaba. Y nada relacionado a memoria y aprendizaje, que En pudiera a lo realidad, mejor ser útil en sí, patologías como el Por, Alzheimer. por Ok. supuesto, en realidad, justamente cuando uno ve que estas respuestas en hipocampo y en la zona, digamos, donde uno está viendo estas mejoras de neuroplasticidad, piensa que serían realmente útiles en todo eso. Lo que pasa es que llevar adelante todo al mismo tiempo es muy difícil No, e incluso muy ni hablar. costoso, pero realmente siempre lo conversamos con Marcos, que es, digamos, con quien más llevamos adelante este proyecto, que sería sumamente interesante estudiar qué es lo que pasa, porque justamente es una de las zonas que más afecta a la parte cognitiva, ¿no? Entonces, sí. Y viendo también que a nivel vascular, microvascular, también mejora, bueno, eso lo vieron en retina, pero Ujú. pensando a nivel cerebral también que pudiera estar mejorando. No vieron nada de vasculatura a nivel de cerebro, ¿no? Solamente abordaron lo Ujú. neuronal, que por Ujú. ahí se vincula también con patologías de memoria. Bueno, muy interesante, muy lindo. Gracias, Milagros. No, gracias. Diego. Hola. eh, bueno, felicitaciones también por la charla, me gustó muchísimo, independientemente que Gracias. no soy un experto en el tema y probablemente las preguntas están relacionadas con mi ignorancia en cierto punto. Pero tengo dos o tres cuestiones. Una que pasó medio rápido, pero no lo terminé de entender. Había uno de los parámetros, que ahora no recuerdo cuál era, pero que te mejoraba con alguna de las versiones de eritropoyetina, pero cuando ustedes hicieron el modelado, no tenía estructura terciaria, entonces Ajá. por eso decía, ¿tenés alguna hipótesis de por qué funciona, esa condición funcionaba tan bien cuando en realidad no tenías una estructura terciaria que... Sí, de hecho es la molécula que mejor funcionó incluso en la prueba, en la prueba funcional, digamos, in vivo. Nosotros sospechamos que a lo mejor se supone que esta molécula no tiene estructura terciaria, está como más desplegada, es decir, está como desnaturalizada, si se quiere, la molécula. Entonces, a lo mejor la accesibilidad para interaccionar con el receptor es como más fácil y eso hace que desencadene, digamos, mejores respuestas. El problema es que uno no puede pensar en un bioterapéutico con estas características porque obviamente es mucho más susceptible a degradación, probablemente sea una molécula más inmunogénica, entonces, bueno, lamentablemente hace que uno la tenga que dejar de lado. Más allá de que nosotros, antes de llevar a cabo las mutaciones, uno hace un estudio, obviamente con distintos software, haciendo una predicción, un modelado para ver si la modificación que va a realizar va a generar algún cambio de esta naturaleza. Incluso cuando nosotros seleccionamos los aminoácidos a mutar, tuvimos en cuenta aquellos que son fundamentales para el plegamiento de la proteína, el correcto plegamiento de la proteína y demás, pero bueno, después en la práctica pasan otras cosas. Está bien.
Y después, más que pregunta, es una conexión, está relacionado con la pregunta de Diego de la gente que vive en la altura. En realidad, otra de las formas por las cuales se incrementa EPO naturalmente en el organismo es por aquella gente que hace mucha actividad física, deportistas y demás. Y hay una conexión que me surgió cuando hablabas de protección, eh, que incluso en el laboratorio de Schindler han establecido que aquellos ratones que tienen actividad física, la neurogénesis de adulto es mucho mayor. Entonces me pregunto si podría haber, no sé, es especulación, no sé, pero si podría haber alguna conexión entre la mayor generación de EPO que se da a partir de la actividad física con ese tipo de observaciones en cuanto a la neurogénesis, en este caso particular en adultos, pero quizás haya ahí Probablemente, una conexión. probablemente, porque esa EPO que se está generando también está actuando a nivel de citoprotección y bueno, de mejoras neuroplásticas y demás, así que probablemente. ¿A niveles más o menos fisiológicos atraviesa la barrera hematoencefálica? Sí, se sabe que lo que uno administra, digamos, vía parenteral o vía sistémica, realmente poco, un 2% más o menos llega al cerebro, pero es suficiente para desencadenar justamente estas respuestas neuroplásticas, neuroprotectoras. De hecho, yo al principio de la charla comentaba de que usando la EPO, bueno, cómo se descubre la función neurobiológica de la EPO, pacientes que eran tratados para la anemia presentaban mejoras cognitivas. Y eso era porque justamente vía parenteral algo llegaba al cerebro y estaba desencadenando esa función. Así que sí, llega. Y es suficiente para desencadenar dicha función. La última preguntita, ¿han hecho también estudios a largo plazo? Porque muchas veces estos agentes que favorecen, o sea, la diferenciación y demás, están asociados a largo plazo con la aparición de tumores, ¿sí? Por ejemplo, Ujú. tumores no sé, tumores de pecho, creo, haber escuchado alguna charla entre relación entre EPO y eso. Esos estudios de toxicología así a largo plazo, ¿los han hecho ya? Eh, No, todavía no, estamos justamente por embarcarnos en eso. De todas maneras, lo que está reportado, sobre todo en la bibliografía, tiene más que ver con la EPO eritropoyética, digamos, por este claro, efecto vascularizado que tiene y demás cuestiones. bien. Bueno, buenísimo, muchas gracias. No, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aprovecho yo y te pregunto, Milagros. ¿Está descrito para la eritropoyetina que, digamos, haya dos vías de señalización distintas, una para la eritropoyesis y otra para la neuroprotección? Porque me llamó la atención que ninguno de estos tres compuestos que ustedes probaron tuvo efecto sobre la eritropoyesis y solamente tenía un efecto neuroprotector. ¿Es a través de estimulando alguna vía en particular o interactuando con alguno de los dos tipos de receptores de los que hablaste? Bueno, justamente eso, es lo que yo decía antes, que en realidad está descrito que la actividad eritropoyética sí solamente se lleva a cabo a través del receptor homodimérico. Lo que todavía se está discutiendo es si la actividad citoprotectora se lleva a cabo solo por el receptor heterodimérico o a través de los dos receptores. Como nosotros lo que hicimos con esta modificación es bloquear la unión al receptor homodimérico, entonces, por eso estamos bloqueando la actividad eritropoyética, pero preservando justamente la zona de la molécula que se uniría al receptor heterodimérico y desencadenaría la función neuroprotectora y neuroplástica. Es decir, que era un objetivo deseado, el de Exactamente, evitar. era una de las hipótesis planteadas, pero bueno, uno tiene que confirmarlas, porque también yo mostré ahora tres de las moléculas que desarrollamos, que son las que de alguna manera avanzamos un poco más con la caracterización, pero hicimos otras mutaciones, incluso algunas mutaciones control sobre la zona de citoprotección para ver si modificábamos la actividad eritropoyética o no, y hubo algunas de las variantes que incluso en zonas descriptas responsables de bloquear la actividad eritropoyética, cuando nosotros las modificábamos, preservaban la actividad eritropoyética. O sea que después uno tiene que demostrarlo, más allá de la hipótesis, ¿no? Sí, evidentemente esta modificación que ustedes vieron a nivel de la estructura terciaria puede ser que lo mismo que vieron en esa situación que querían bloquear la actividad eritropoyética y no la pudieron bloquear, quizás tuvieron algún tipo de efecto sobre la estructura terciaria o secundaria de la molécula y no tuvo el efecto deseado.
Exacto, hay que ver cómo después la célula, digamos, de alguna forma genera esa proteína y esa glicosilación, y cómo esa glicosilación está de alguna forma molestando en el correcto plegamiento de la proteína. Y bueno, digamos, por más que uno hace, digamos, una simulación y demás, después hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no?, dentro de la célula finalmente cuando tiene la proteína y, bueno, y la caracterización. Por eso es tan importante después, obviamente, estudiar qué pasa con la estructura y el plegamiento de la molécula. ¿Y la vía intraperitoneal es la que ustedes consideran que es lo más adecuado? ¿Están pensando en hacer otros tipos de administraciones combinando con herramientas nanotecnológicas? O... En realidad eso, lo de la vía todavía no lo tenemos definido, porque en realidad intraperitoneal uno no lo puede trasladar a humanos, entonces por ahí uno tendría que pensar en una vía subcutánea. Pensando en preclínica, estamos evaluando distintas, endovenosa y demás. Lo que sí sería útil, pensando en retinopatías, es intentar ir por una vía que no sea tan invasiva como la intraocular. El problema es que, por ejemplo, pensando en formas de administración mucho más accesibles, como una gota oftálmica, hay que considerar que estas son proteínas, entonces son más susceptibles de degradación y demás. No es tan sencillo. Por ahí sí podría pensarse en alguna forma de encapsular la molécula para que con alguna nanopartícula, etcétera, para extender la estabilidad, la vida media, etcétera. Pero bueno, en definitiva todavía no tenemos definida bien la vía de administración. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No quedan más preguntas? Bueno, fue muy clara tu presentación y la verdad Muchas con gracias. muchas perspectivas, y bueno, agradecemos a la Comisión de Federalización que siempre nos trae excelentes oradores. Y bueno, no sé, Diego, si quieres decir algo, Flor, para despedirnos. Flor, ¿querés decir algo vos? No, yo agradecer nuevamente a Mili por estar acá con nosotros. Yo sé que está con mucho trabajo, muy fin de año, así que muchas gracias. La verdad que la presentación hermosa. Yo algo conocía de lo que hacía, pero bueno, la verdad que impresionada de todos los resultados y cómo han avanzado, así que bueno. Y también gracias a todos los que están ahora presentes acá con nosotros escuchándola, así que bueno, nada, muchas gracias y Bueno, Bueno, Gracias a aparte ustedes. lindo que hayan hecho todas estas colaboraciones con gente tan especializada en cada tema, y claro. Es que eso yo creo que asegura. eso es fundamental, y nosotros siempre lo decimos con Marcos, es como que uno no puede ser experto en todo. Entonces, Exacto. justamente uno es como que se perfecciona un poco en su temática, y lo importante es generar esas cooperaciones, y la verdad que nosotros estamos sumamente agradecidos tanto con Cecilia como con Camila, porque son personas maravillosas, excelente su trabajo y esa predisposición que siempre tienen. A nosotros hemos aprendido muchísimo de ellas, y bueno, ojalá podamos seguir colaborando mucho tiempo más y generar nuevas también vinculaciones que nos ayuden a seguir avanzando. Bueno, Perdón, ¿te genial. puedo hacer una pregunta que me surgió ahora? Sí. Perdón, más allá de la eritro con diferencias en glicosilación, ¿existe alguna posibilidad de hacer algún estudio in silico por docking para ver si hay alguna otra molécula, o si hay algún agonista o algún activador del receptor de eritropoyetina que también se pueda utilizar este, de esta forma? O sea, volver a desandar el camino, pero con otra molécula, digamos. Sí, por modelado molecular se podría hacer, digamos, Ujú. pero bueno, tenés que tener la estructura de esa otra molécula que vos querés ver con el receptor, cómo interacción, etcétera, etcétera. Claro, pero supongo que debe haber más o menos, no sé cómo decirlo, librerías de estructuras ya De existentes. compuestos. Sí, claro. Y en función de eso, ver si hay alguno que tenga algún nivel de similitud o homología con lo que ustedes tienen, y probable, no sé. Sí, cabe aclarar que las moléculas que nosotros generamos en realidad es la misma EPO, que solo le mutamos un aminoácido o dos para Claro. que genere un sitio adicional de glicosilación, o sea que la modificación no es tan grande. Se han generado otras moléculas en este intento de neuroprotección, neuroplasticidad sin actividad eritropoyética, por ejemplo, carbamilando la molécula, y no Ah, fue exitosa porque, bueno, preserva parte de la actividad eritropoyética, por ejemplo, o desialidando la molécula, porque eso justamente genera menor interacción con el receptor, pero la molécula está desialidada, se depura muy rápido del organismo. Entonces, ha habido otros intentos que no han sido exitosos,
y que generalmente son más, por ejemplo, en el caso de la carbamilada, probablemente más inmunogénicos porque ya tienen una modificación química, etcétera. Entonces, bueno, la ventaja sería un poco esta, ¿no? Bueno, bueno, no sé, de mi parte, me parece un broche para el año, para las conferencias mensuales, un broche de oro, la verdad que estamos, muy agradecidos con vos y con todos los que se han conectado, y los que han participado no solamente en esta conferencia, sino en las anteriores. Esperamos volver a retomar esto en marzo. Ahora va a haber un llamado a nuevas comisiones, así que aquellos que quieran, aquellas que quieran participar. Ya llegó el este, llamado, esperamos que haya sí, gente que quieran. que se incluya en las distintas comisiones. Perfecto. Y en esta en Así que particular, que aquellos que quieran participar en la organización o aquellas que quieran proponer algún speaker en función de su afinidad temática, también sí, obviamente que es bienvenido. Sí, así sí, que con esto creo que ya podríamos ir finalizando. De mi parte, bueno. agradecerles muchísimo a todos los oyentes y a ustedes por la invitación. De verdad, muchas gracias. Bueno, No, gracias a vos, Milagro, fue un placer. Y bueno, y gracias a todos por acompañarnos en las conferencias mensuales. Los esperaremos, si Dios quiere, en marzo. Pero, como les dijo Diego, esperamos que nos manden temáticas que les interesen o oradores y que alguno, si está interesado, se pueda sumar a la comisión. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta la Gracias, hasta próxima. luego. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias, Flor. gracias. Chau, chau.